Hola a todos, bienvenidos a este video de introducción a la corriente funcionalista en la sociología de la educación. Como ya lo mencioné, es un video de introducción, así que en este momento solo vamos a hablar del contexto en el que surge esta corriente. Y este es un contexto de expansión educativa y en el que se le asigna una nueva función social a la educación. Alrededor de los años 50 y 60 del siglo XX se da un crecimiento acelerado de la matrícula educativa en todos los niveles, pero sobre todo en la educación superior. Y este incremento de la matrícula va acompañado de una mayor inversión tanto pública como privada en la educación. Esto genera un cambio en la manera en la que se concibe la función social de la educación, pero también cambia la idea cultural que se tiene acerca de la educación. Y esto se debe principalmente a tres factores. Estos tres factores que influyen en este cambio son el económico, el político y el ideológico. Y a continuación vamos a explicar cada uno de ellos. En cuanto al factor económico, aquí podemos ver sobre todo esta idea de que la educación es un factor que explica la riqueza de los países. Por lo tanto, mientras haya un mayor gasto o una mayor inversión en educación, pues mayor crecimiento económico habrá en un país. En cuanto al factor político, bueno, recordemos que estamos hablando de los años 50 y 60, estamos en un contexto de Guerra Fría, donde Estados Unidos y la Unión Soviética están en una lucha por la hegemonía militar. Y en esta lucha implica una batalla productiva, es decir, generar los recursos necesarios para mantenerme en esta competencia tecnológica. Y por otro lado también, el keynesianismo genera esta idea del Estado benefactor, el Estado que se preocupa por sus ciudadanos y entonces se aumenta la inversión en educación. Ahora, en cuanto al factor ideológico, la educación resulta que legitima el Estado, pero también la estructura social, ya que se coloca la educación en la base que hace posible la movilidad social. Es decir, que si uno ocupa un lugar u otro en la estructura social, es únicamente por sus calificaciones, por sus cualidades que adquirió a través de la educación. En esta corriente surge y crece muchísimo la idea de la meritocracia, es decir, de que las posiciones sociales dependen únicamente de las capacidades individuales de cada sujeto, de las cualificaciones que adquiera. Está esta idea de que el acceso a la educación está garantizado para todos y que en realidad solo depende de qué tan capaz sea cada sujeto para avanzar. Y bueno, esta corriente funcionalista tiene dos principales objetos de estudio. Por un lado está esta función estratificadora de la educación por medio de la relación entre la educación y el empleo, es decir, otra vez volvemos a la asignación en la estructura social de posiciones dependiendo de la educación que hayas recibido. Y por otro lado está el objeto de estudio de la igualdad de oportunidades educativas, pero más bien apelando únicamente a la igualdad de oportunidades en el acceso. No a la igualdad en sí o no en términos amplios y generales. Bueno, ya que este es solo una introducción, vamos a hacer un breve recuento antes de terminar el video. Recordemos entonces que la corriente funcionalista de la sociología de la educación surge en un contexto posbélico, pero también de Guerra Fría, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde hay una fuerte crisis económica, mucha carestía, pero también en un contexto en donde está una amenaza permanente, una amenaza a lo mejor que no es tangible, que no es concreta y que entonces genera esta necesidad de estar bien, de tener recursos, de tener un mayor avance tecnológico y demás. Tenemos esta necesidad de reestructuración económica, es decir, donde pues ya las mujeres se empiezan a incorporar al mercado laboral, tenemos que hacer algo con los jóvenes que ahora son mayoría, que ya no están ocupados en las fábricas porque ya volvieron los trabajadores, de reestructuración social también donde los roles sociales y las funciones sociales cambian y de legitimación de los estados.
Bueno, si les interesa aprender más sobre este tema, pues sigamos avanzando en el objeto de aprendizaje o pueden consultar la bibliografía aquí mencionada. Gracias por su atención y espero que haya podido comprenderse un poco este contexto en el que surge la corriente funcionalista de la sociología de la educación. Hasta el próximo video.